Terrible situación la que está atravesando en estos momentos la Iglesia Católica, y es que por primera vez el Papa tiene que rendir cuentas y enfrentarse ante la justicia. ¿De qué se trata? Bueno, te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Patriotas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Patria 24/7. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con ustedes trayéndoles la mejor información de lo que va pasando día con día. Antes de que entremos con nuestro tema, los invito a que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, también a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como CaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Y ahora sí vamos entrando de lleno con nuestro tema, y es que son muchos los escándalos que están salpicando en estos momentos a la Iglesia Católica, y sorprendentemente e increíblemente el Papa está embarrado y ahora tiene que enfrentarse ante la justicia. Vamos viendo esta información, vamos viendo estas notas que les voy adelantando. Bueno, pues están bastante picositas. Estos delitos contra menores y los pecados de Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI se encuentra bajo asedio. Es grave la acusación contra Joseph Ratzinger de haber encubierto 4 sacerdotes que cometieron delitos contra menores cuando era arzobispo en Múnich entre 1977 y 1982. Por primera vez en la historia reciente de la Iglesia se acusa de manera contundente a un papa del peor de los oprobios, es decir, el encubrimiento a sacerdotes criminales. El Santo Inquisidor ahora está sentado en la silla de los acusados. El Papa emérito Benedicto XVI, a sus 94 años, es presuntamente responsable de varios errores, omisiones e inacción en la gestión de los casos de pederastias ocurrido en su desempeño como pastor. Así lo sustenta el informe publicado del encargado por la arquidiócesis a un equipo de abogados del WSW que fue presentado el jueves 20 de enero último. En una extensa investigación de más de 1000 páginas sobre estos hechos clericales cometidos entre el 45 y el 2019, en la diócesis de Múnich, una de las más pujantes de Alemania, se registraron al menos 497 víctimas de 235 religiosos victimarios. Ratzinger, anciano y enfermo, enfrenta una vez más el juicio de la historia. Es considerado una de las mentes teológicas más brillantes del siglo XX, comparable con Hans Kung. Ambos fueron jóvenes asesores teológicos progresistas durante el Concilio Vaticano II. Su natal Alemania se distingue por ser particularmente crítica a los giros conservadores que fue asumiendo Joseph Ratzinger a lo largo de su vida por su acercamiento y encubrimiento al poder eclesiástico. Primero como cardenal, después como prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe y posteriormente como pontífice. Estamos hablando de unos delitos que fueron cometidos hace pues ya varios años. Sin embargo, bueno, se está confirmando que mientras Joseph Ratzinger estaba, antes de ser papa, estuvo tapando estos delitos e impidiendo pues que se lograra llegar a la justicia. Benedicto XVI pide perdón por casos de abusos, pero no admite faltas personales. Él dice que él no hizo absolutamente nada malo, que haberle dado la bendición a estos sacerdotes criminales, que no estuvo mal, que haberlos tapado, que haberlos protegido de enfrentarse a la justicia, en este caso alemana, por los delitos cometidos, que eso estuvo perfectamente bien, que nomás lo disculpen porque no se estuvo hablando de eso, pero que él no tiene nada que ver. El Papa retirado Benedicto XVI pidió perdón por cualquier grave falta en su gestión de casos de estos delitos por parte de clérigos, aunque no admitió ninguna infracción personal o concreta, después de que un reporte independiente criticara sus acciones en 4 casos cuando era arzobispo de Múnich, Alemania. He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, eso hace mayor mi dolor por los hechos y los errores ocurridos en los distintos lugares durante el periodo de mi mandato.
Y Benedicto XVI estaba respondiendo a un reporte publicado el 20 de enero por una firma alemana encargado por la iglesia del mismo país para estudiar cómo se gestionaron los casos en la arquidiócesis de Múnich entre 1945 y 2019. Y aquí es en donde, bueno, entra bastante claro el papel de quien hoy es Papa emérito Joseph Ratzinger, porque dirigió como cardenal esa arquidiócesis entre 1977 y 1982, o sea, durante el periodo en donde ocurrieron estos hechos cometidos por estos sacerdotes señalados, estos clérigos señalados. Y bueno, él simple y sencillamente se tapó los ojitos y dijo que no estaba pasando nada, que no había nada malo, que todo estaba perfectamente bien, que no sé qué tanto. Y bueno, decidió proteger a estos criminales antes que las personas que de verdad conforman la iglesia, que son los fieles. Y siguiendo con esto, bueno, estábamos hablando, son los señalamientos que se están haciendo contra Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, y que ahora tiene que rendir cuentas, y no basta con que diga, ay, disculpen, ay, perdón. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Se tiene que lograr que haya justicia, se tiene que sancionar, porque tanto peca el que se truena la vaca como el que le agarra la pata, y haber encubrido durante tantos años estos delitos lo hace también a él culpable de cierta manera y responsable también en cierta manera y en gran parte de que estos delitos se sigan cometiendo hoy en día, no nada más en Alemania, sino en el resto del mundo. Estamos hablando de delitos muy graves contra menores, contra chiquitines inocentes que no tienen la culpa, que no deberían de pasar por este tipo de situaciones. Ahora estamos con el Papa Francisco, y el Papa Francisco dice que tiene que haber justicia. Y esto lo dijo después de que se ventilara el reporte donde se señala a el Papa Benedicto XVI, y ya dijo el Papa Francisco que va a haber justicia. El informe alemán elaborado por un despacho de abogados independiente, Joseph Ratzinger, quien después sería el Papa Benedicto XVI, gestionó mal 4 casos de sacerdotes durante su época como arzobispo. El Papa Francisco se comprometió a hacer justicia a las víctimas de estos sacerdotes un día después de que una auditoría independiente culpó a su predecesor Benedicto XVI por su gestión en estos 4 casos. Francisco se reunió con miembros de la Oficina Vaticana que se ocupa de los casos de este tipo de delitos en una reunión anual ya prevista anteriormente. La Congregación para la Doctrina de la Fe estuvo dirigida durante 25 años por el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa. En su discurso, el Papa Francisco no se refirió a las conclusiones del esperado reporte sobre cómo la diócesis de Múnich gestionó los casos entre el periodo que ya hemos estado señalando. Pero el Papa dijo que la Iglesia seguía discerniendo el camino a seguir en el escándalo de estos delitos que ha desacreditado la jerarquía católica en el Vaticano y en el resto del mundo. La Iglesia, con la ayuda de Dios, está llevando a cabo con firme determinación el compromiso de hacer justicia a las víctimas de estos delitos por parte de sus miembros, aplicando con especial atención y rigor la legislación canónica prevista. Esto es lo que estuvo mencionando el Papa Francisco, diciendo se tiene que tener una mano más dura y se tiene que exigir a las personas que incurren en estos delitos, las personas que dañan de esta manera a otras personas, a otros seres humanos que forman parte de la Iglesia. Bueno, no pueden quedarse impunes. Criminaliza el Papa Francisco a estos sacerdotes criminales. El Papa Francisco emitió la revisión más radical de la legislación de la Iglesia Católica en 4 décadas, al criminalizar de forma explícita estos delitos contra menores y adultos vulnerables por sacerdotes, y para señalar que los legos, integrantes de una orden religiosa que ejercen labores en la Iglesia, pueden ser sancionados por delitos similares. La revisión en proceso desde 2009 involucra
toda la sección 6 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, que incluye 7 libros con aproximadamente 1750 artículos. Es la revisión más extensa desde que Juan Pablo II aprobó el código actual en 1983. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, recordó a los obispos que son responsables de seguir la ley y que uno de los objetivos de las revisiones es reducir el número de casos en los que la imposición de una pena se deje a la discreción de las autoridades. Es decir, la Iglesia Católica va a tener una mano más dura, o tiene que tener ya una mano más dura con este tipo de delitos, lo que compromete bastante y lo que hace que por lo menos Benedicto XVI, Papa Emérito, tenga que rendir cuentas, se tenga que sentar como debe de en el banco de los acusados y tenga que enfrentarse y tenga que atenerse a las consecuencias de sus actos. Con eso estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.